Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo video. En esta oportunidad vamos a hacer, hicimos este video para el paso a paso en la confección de la falda de 5 bolsillos. Entonces aquí tengo todas las piezas cortadas con costura y vamos a empezar. En primer lugar voy a hacer el montaje del relojero sobre la vista derecha. El relojero en la falda o en el pantalón 5 bolsillos debe estar sobre la vista derecha. Entonces aquí tengo el patrón del relojero ya con costura y el primer paso es hacer dobladillo en la boca del relojero. Para las costuras externas o las que se van a ver por encima en el denim, voy a utilizar este hilo, que es un hilo calibre 75, es un hilo de pespunte color caramelo. Entonces voy a enhebrar la aguja con este hilo para que sea para que se vea la doble costura que le voy a hacer a la falda. Cuando vamos a coser denim tenemos que utilizar una aguja con un número grande, como una aguja número 110 o 100 o incluso 120 si el denim es muy grueso. En este caso vamos a utilizar esta que es número 100. Entonces esta es la que la vamos a poner a la máquina. En el relojero entonces hicimos una doble costura. En la boca de bolsillo para que se vea de esta manera. Y lo que voy a hacer es ubicarla en la curva de la vista, doblar 1 centímetro a cada costado voy a coser a cada lado a un cuarto, a un 16, a un cuarto y a un 16 para que se vea la doble costura. Una vez pegado el relojero de la vista, te queda así. Paso siguiente es pegar la vista del fondo de bolsillo. Entonces voy a pegar acá y acá. Pero primero vamos a filetear el borde de la vista. Una vez tengo fileteado el borde de la vista, la voy a unir a esta parte de la boca de bolsillo, cosiendo alrededor sobre el filete. Ya tenemos unida la vista del fondo de bolsillo 1 y la del fondo de bolsillo 2. Ahora vamos a preparar el fondo de bolsillo 1 con vista. Ahora vamos a preparar el fondo de bolsillo 2, que es este. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pegar la contravista de la boca de bolsillo de esta manera, acá y acá. Pero antes lo que hay que hacer es vamos a filetear esta parte de la vista. Una vez fileteadas la parte de abajo de la contravista, vamos a pegarlas sobre el fondo de bolsillo 2, haciendo coincidir la boca de bolsillo. Ya tenemos unida la contravista del fondo de bolsillo 2. Lo uní por el revés para dejar el derecho se vea por el revés del pantalón. Entonces así, una vez tengo vista y contravistas preparadas, vamos a ensamblar el bolsillo con la falda delantera. Aquí tengo la falda delantera cortada, derecha más izquierda. Lo que tengo que hacer es pegar esta parte de la boca de bolsillo con la parte de la boca de bolsillo que acabé de preparar. Entonces lo que tengo que hacer es enfrentar el derecho de la contravista con el derecho de la falda
de esta manera y coser alrededor. Y lo mismo con la otra parte, ¿cierto? Se supone que debe quedar así. Entonces enfrento derecho de la falda con el derecho de la contravista y coso toda la boca del bolsillo. Esta costura no la debo hacer tanto al centímetro, sino un poquito menos, a 0.7. Después de que ya tenga cosida, enfrentando derecho de la vista con derecho de la falda, lo que voy a hacer es que en toda esta curva voy a piquetear la tela sin cortar el hilo. Si casualmente corto el hilo, entonces lo que debo hacer es volver a pasar costura bien hasta el hilo, hasta el milímetro pegado del hilo, pero sin cortar el hilo. Si yo no pico hasta el hilo, hasta la costura, entonces esta curva que voy a voltear ahorita no me va a voltear correctamente. Listo, entonces ya una vez piqueteado, lo que hago es que volteo hacia el interno de la falda. Esta sería la boca de bolsillo. Entonces a este lado lo que voy a hacer es, voy a hacer pespuntes a 1/4, voy a hacer doble pespunte a 1/4 y a 1/16. Entonces, si es posible, doblo bien, así mostrando la pestaña. Y hago la costura, doble costura, 1/4 y 16 por el derecho. Mire que cuando doblo hacia adentro, cuando entro la vista, me queda totalmente curva la boca de bolsillo. Finalmente eso es lo que tiene que pasar. Lo que tiene que pasar es que la boca de bolsillo me quede totalmente curva. Entonces vamos a coser la doble costura en esta boca de bolsillo. Aquí ya tenemos las dos bocas de bolsillo pespuntadas, ¿cierto? Sobre la contravista, de esta manera. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a pegar el fondo de bolsillo 1 con la vista detrás de este. Aquí tenemos este fondo de bolsillo, entonces lo que vamos a hacer es lo colocamos encima y por este lado vamos a coger solo los fondos de bolsillo, vamos a pasar una costura por la parte de abajo únicamente y lo vamos a filetear también. Cosemos los dos fondos, solo los dos fondos cosemos y fileteamos. Aquí tenemos los dos fondos unidos, ahora vamos a pasar filete. Una vez cosimos, fileteamos, entonces tenemos aquí, lo que vamos a hacer es, yo voy a pasar unas costuras de sostenimiento en el centro frente, arriba en la parte del bolsillo y hasta el costado. Es una costura de sostenimiento simplemente para que ahorita que vaya a hacer el ensamble, ninguna de estas costuras se me corra. Entonces lo mismo voy a hacer, ya estoy acá. Entonces lo que hago es que uno de estas tres esquinas, pongo un pin y voy uniendo todas las partes de la falda. No importa que aquí me quede una pequeña bolsa, esa bolsa queda para que yo pueda tener capacidad de meter la mano. Y voy a pasar la costura de sostenimiento. Aquí ya tenemos todas las piezas con este ensamble, es así. Y el paso siguiente es, vamos a armar aletilla de aletillón.
En esta parte voy a utilizar aletilla, aletillón y este cierre. Vamos a hablar algo de la aletilla del aletillón. La aletilla es esta pieza, tiene la curva de este lado y se pega en la parte izquierda de la falda. Esta aletilla debe medir en el largo 1 centímetro más largo que el cierre y 5 centímetros de ancho, mientras que el aletillón debe medir en el largo 2 centímetros más largo que el cierre, por lo tanto 1 más largo que la aletilla y 11 centímetros de ancho. ¿Qué voy a hacer? Voy a preparar aletilla de aletillón. Este aletillón lo voy a filetear en L, mientras que esta aletilla la voy a filetear por la J. Una vez tenemos aletilla de aletillón fileteados, la aletilla en la J y el aletillón en L, vamos a pegarlos de la falda. Entonces tenemos falda izquierda, aletilla, cierre, aletillón y falda derecha, falda derecha. Lo que tenemos que hacer primero es unir enfrentando la aletilla con la falda izquierda en línea recta y hasta dejar 2 centímetros sin coser. Cosemos recto al ancho del prensatelas, o sea 0.7, hasta 2 centímetros antes del final de la aletilla, o sea dejando esta pestañita levantada. Una vez tenemos esta costura, enfrentando los derechos de aletilla de aletillón, entonces lo que voy a hacer es que voy a abrir, sobrecargando hacia la aletilla, y voy a hacer un pespunte a un 16, sobrecargando sobre la aletilla, ¿cierto? Sobrecargando la costura sobre la aletilla, voy a hacer un pespunte a un 16 hasta a donde cosí la costura. Hasta donde cosí la aletilla, perdón. Una vez tengo esta costura de pespunte, así como la ven, sobrecargando hacia la aletilla, voy a doblar, doblo hacia adentro, procurando que la costura no se vea por el derecho sino por el revés, y voy a poner esta costura sobre, miren pues, sobre el cierre, y lo único que se me va a ver es una pequeña luz del cierre, como 2 milímetros de la cinta del cierre, de esta manera. Vamos a ver, enfoquemos acá, veamos bien. Entonces, este doblez de la aletilla lo voy a ubicar sobre la cinta del cierre, tapándolo, pero al taparlo vamos a dejar solamente 2 milímetros. Estos 2 milímetros se van a ver aquí. Y cuando tengo esa luz o esos 2 milímetros de los que les estoy hablando, vamos a ver. Voy a poner pines para sostener el cierre. Entonces voy a poner unos pines a este lado. Listo, entonces aquí lo que voy a hacer es, una vez sostenga este lado, abro y voy a hacer una costura entre esta pestaña del cierre y la aletilla, o sea, aquí uniendo la pestaña del cierre con la aletilla, voy a pasar la máquina por este lado sin coger la falda, únicamente la pestaña de la aletilla y la pestaña del cierre, aquí como enfrentando derechos, y paso una costura recta hasta el final, ¿cierto? Una costura hasta el final. Le acabo entonces de pasar una costura de unión entre la aletilla y el cierre y me queda de esta manera. ¿Qué pasa? Como estoy utilizando el prensatela sencillo, el normal, esta costura me queda muy alejada de los dientes del cierre.
Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a cambiarle el prensatelas a la máquina, le voy a poner este que tiene las patas pequeñas y voy a volver a pasar esta misma costura. Una vez utilizado el prensatelas de cierre que tiene las patas del prensatelas más pequeña, entonces ya me quedó la costura más pegadita de los dientes. Listo, aquí me quedó más pegadita de los dientes. Entonces ahora sí, lo que vamos a hacer es que vamos a quitar estos de sostenimiento, ¿cierto? Entonces, como están los pines de sostenimiento, lo que hacíamos era que nos formara esto y se nos quedara acá. ¿Qué sigue? Sigue confeccionar la jota. La jota es una costura decorativa que hacemos por el frente con el fin de unir el aletillón sobre la falda, perdón, la letilla sobre la falda. Entonces, esta costura, si desean, normalmente esto se puede hacer con una plantilla. Yo lo voy a hacer a mano alzada, la voy a dibujar con un lapicito y sobre eso que dibujo voy a coser. ¿Qué tengo que tener en cuenta? La jota debe llegar hasta más abajo del tope del cierre, ¿cierto? El cierre tiene esto, que es el seguro, y la jota debe llegar, coser más abajo de este punto. Les voy a dibujar. Me voy a ayudar de este metro y la voy a hacer con 3 centímetros de ancho aproximadamente. Para que me quede derechita, la hago de 3 centímetros y una vez sepa dónde está el tope, lo que voy a hacer es que voy a hacer esta curva. Listo. Voy a hacer costura aquí y un cuarto más adentro. ¿Qué hay que tener en cuenta cuando haga esta costura? Que no puede confeccionar esta ala o esta cinta del cierre. La cinta derecha del cierre no la puede coser. Entonces yo lo que voy a hacer es que la voy a subir, la voy a sostener acá con un pin, así, para que no se me cosa cuando haga la jota. Entonces, sin ningún temor, con el cierre puede ser, lo abrimos para coser la primera parte y después lo cerramos. Vamos a ver. Una vez tenemos la jota cosida, formada, entonces ya puedo quitar este pin para que esta punta me quede suelta. Ahora sí, vamos al paso siguiente, que es unir aletilla con aletillón de esta manera, pero ensamblando o ensanduchando la otra cinta del cierre. Entonces, repito, falda, después de la falda el cierre,
y después del cierre el derecho de la letilla. ¿Para qué? Para pasar costura y que me quede de esta manera. Entonces voy a repetir, voy a colocarlo de esta manera. Voy a poner el cierre sobre la falda, la cinta, enfrentando derecho con derecho. Y sobre estos voy a poner el derecho de la letilla y coso por aquí. Listo. Como la costura me tiene que llegar cerquita de los dientes, entonces nuevamente voy a utilizar el prensatelas del cierre, que es este que tiene los cierres pequeños. Lo voy a cambiar y cosemos recto hasta hasta el tope de donde pegué la letilla, hasta el doblez de la letilla. No puedo coser más abajo, entonces me fijo hasta donde quedó cosida la letilla y ahí voy a poner este pincito que me va a recordar que hasta ahí tengo que coser. Listo, aquí ya tengo la costura recta, ¿cierto? Y cuando lo pongo hacia el frente, el cierre me está quedando lo más pegadito posible. Bueno, aquí se me pegó mucho. Lo más pegadito posible, debe quedar como acá, para que pueda cerrar y abrir. Listo. Ahora, ya que tenemos pegado acá y que se ve así, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a pasar un pespunte a un 16 por acá. Incluso podemos pasar 1 o 2 para que quede doble costura. Con la letilla, obviamente el aletillón, abierto, ¿cierto? Sobrecargando hacia la falda las costuras, coser acá, pespunte. Ya tiene la doble costura sobre la parte derecha. Ahora vamos a levantar esta tapa para hacer una costura de sostenimiento en esta esquina. ¿Qué vamos a sostener? Solamente la letilla del aletillón, no vamos a tocar para nada la falda, ¿cierto? Mire lo que yo hago, la tengo así, la abro y voy a hacer acá una especie de atraque para sostener la letilla, que se sostenga sobre el aletillón. Voy a dejar el video para que vean cómo hago el atraque. De esta manera, cuando se abra aquí, igual va a estar sostenido el aletillón de la letilla. ¿Qué sigue? Vamos entonces ahora sí a unir estas dos partes, las del frente. Podríamos hacerlo con una costura embonada para no utilizar la fileteadora. Y lo hacemos de la siguiente manera. Colocamos espéreme, por favor, hasta donde está el tope de costura vamos a hacer algo, vamos a hacer piquetes. Donde está el tope de costura, aquí vamos a hacer un piquete para que nos haga la costura, y a esa misma altura, pero al otro lado, hacemos piquete para poder unir estas dos piezas. Entonces, bueno, vamos a unirlas con filete. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a unir estas dos partes, unimos con filete de aquí hacia abajo. Recuerdan que hicimos el piquete a la misma altura de la falda derecha y la izquierda. Entonces voy simplemente a pasar una costura recta y después filete. Aquí ya tenemos costura plana y filete, incluso podría ser filete con puntada de seguridad,
Y lo que vamos a hacer es por el frente, por el derecho, sobre la izquierda, que es la que tiene la letilla, vamos a hacer doble costura hacia abajo. Ya hice una doble costura en el centro frente y sobre la jota lo que hice fue que subí 1 centímetro como para que me quede ahí una decoración. Incluso podría llegar únicamente hasta la jota, pero quise hacerlo hasta más arriba. Listo, entonces ya en este momento tenemos confeccionada toda la parte del frente. Vamos a empezar con el ensamble del posterior. Las piezas que tenemos del posterior son el bolsillo de parche, el posterior con la plantilla para el bolsillo y la cotilla. La parte ancha de la cotilla la vamos a poner en el centro posterior y la parte pequeña en el costado. Entonces lo que tenemos que hacer a continuación, antes de pegar la cotilla, es preparar la boca de bolsillo. Esta boca de bolsillo tiene 3 centímetros de larga, entonces lo que yo voy a hacer es, voy a doblar 1 centímetro y después 2 y voy a pasar costura, doble costura con el hilo de pespunte. Acá tengo las dos bocas de bolsillo ya con pespunte a 1/4, pues con doble pespunte a 1/4 uno del otro. Y aunque no, lo que les voy a decir a continuación, aunque no es ni de confección ni de patronaje, lo voy a hacer en esta tapa de bolsillo. Las marcas en las tapas de bolsillos del posterior deciden hacer algún tipo de diseño y con ese diseño se convierte en un sello, en un lenguaje de marca. Entonces voy a hacer algún pespunte decorativo en esta tapa de bolsillo antes de pegarlo en el posterior. Lo que voy a hacer es que lo dibujo con una tisita y voy a hacer simplemente una costura decorativa. Listo, ya tengo preparadas entonces los fondos de bolsillo. Los voy a pegar sobre los posteriores, pero antes de eso entonces voy a, con pines, a marcar la posición a donde voy a colocar los bolsillos. Entonces voy a colocar de estos pines que tienen una cabeza pequeña y me van a traspasar el papel. Listo, entonces quiere decir que esta es la posición de uno de los bolsillos. Inicio el proceso con este. Ya está cosido con doble costura y voy a hacer el mismo procedimiento con el otro lado del bolsillo, con el otro lado del posterior. Aquí ya tengo confeccionados los dos bolsillos sobre el posterior. No importa si él me queda con esta ventaja, pues es igual cuando meta la mano en el bolsillo no me vaya a maltratar esta boca de bolsillo. Entonces estoy aquí y ahora sí vamos a pegar el aletillón acá. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a pegar aquí con una costura abierta y después vamos a filetearlo. Estoy acá, ya tengo entonces fileteado y pegado la cotilla de la parte posterior. Miren que aquí queda como una especie de bolsita. Esta bolsita es para contener la cadera. Voy a sobrecargar sobre la cotilla, o sea hacia arriba, y voy a hacer pespunte a 1/4 y a 1/16 sobre la cotilla en las dos partes. Listo, una vez ya tenemos la cotilla armada sobre la falda, no importa que esta se estire un poquito, no importa porque esa vuelve a su estado normal. Sobrecargamos sobre la cotilla, hicimos pespunte a 1/16 y a 1/4. Ahora que ya tenemos pegado el bolsillo de parche sobre el posterior, unido cotilla con el posterior, con
filete con puntada de seguridad o con plana 1 centímetro y después filete. Uno de estas dos sobrecargo hacia la cotilla y hago 2 pespuntes, uno a 16 y uno a 1/4. Cuando yo ya tengo todo este procedimiento, entonces lo que tengo que hacer es unir el centro posterior. Entonces enfrento los derechos, voy a pasar una costura recta o filete con puntada de seguridad en este lado. Como vemos acá, entonces ya tenemos unidas estas dos por el centro posterior, así, con filete y puntada de seguridad. Y lo que voy a hacer es que sobre este centro voy a hacer costuras a 1/16 y a 1/4 con este hilo de pespunte, doble costura en el centro posterior. Aquí tenemos entonces el doble pespunte en el centro posterior. Sobrecargué hacia cualquiera de los dos lados y en este caso entonces ya tenemos confeccionado toda la parte posterior y toda la parte del frente. Entonces, como ya tenemos el ensamble completo del frente y el ensamble completo del posterior, entonces lo que vamos a hacer es voy a enfrentar el derecho del posterior contra el derecho del frente y voy a unir costados, uno con costura recta y con filete. Listo, en este momento ya tengo ensamblados los costados, me van a quedar así de esta manera. Entonces ya la falda la tengo completamente ensamblada. Lo que voy a hacer por el derecho, vamos a ver, la volteamos y por el derecho lo que voy a hacer es sobrecargando hacia el posterior una costura a 1/16 hasta donde me llega el bolsillo del frente, del delantero. Entonces voy a hacer una costura a 1/16 sobre esta unión, sobrecargando en el posterior y hasta donde me llegue el bolsillo, y hago acá en el final un remate. Lo mismo voy a hacer acá. Entonces repito, sobrecargo la costura, la sobrecargo hacia el posterior y voy a hacer por el derecho una costura de sostenimiento hasta donde se me termine el bolsillo delantero. Vamos a ver entonces en el costado cómo nos quedó el pespunte. Pespuntamos a 1/16, hice un atraque acá decorativo en costado. Puede ser de cualquier forma, puede ser incluso hacer una especie de X o de Z en cada costado. Hice el mismo atraque. Entonces ahora ya con la falda así como la tenemos, nos queda pegarle la pretina. Recuerde que esta falda, por ser falda femenina, o si fuese pantalón 5 bolsillos femenino, tiene pretina anatómica. Si es masculino, la pretina es recta. En este caso es femenino, entonces la pretina es anatómica. Vamos a preparar la pretina para poderla ensamblar sobre la falda. Bueno, acá tenemos la pretina anatómica con unas características, y es que cuando usted corta la pretina anatómica, vamos a primero mirar el patrón. Este es el patrón. Cuando usted corta esta pretina anatómica, la corta haciendo espejo en la parte posterior y 7 centímetros más grande en el frente. ¿Qué pasó con esta pretina? Que yo no tenía tela suficiente para cortarla de una vez en espejo, entonces lo que hice fue que hice uniones. Finalmente, eso no es lo importante, porque si la unión quedó bien hecha, entonces la pretina debe quedar de esta manera. Listo, ahí está completa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como tengo la pretina aquí completa, larga, entonces debo cortar 2 por talla, y esas 2 por talla lo que debo hacer es coserla, unirla en la parte superior. La voy a unir en la parte superior únicamente con una costura abierta en plana.
Aquí entonces ya tenemos unidas las dos pretinas anatómicas. Entonces vamos a definir cuál es la interna y cuál la externa, porque las dos están cortadas igual, y vamos a hacer un pespunte. Vamos a hacer un pespunte a un 16. Como ya definimos cuál es la interna y cuál es la externa, vamos a hacer un pespunte a un 16 sobre la pretina externa. Digamos que yo voy a elegir esta como pretina interna, pretina externa, y voy a sobrecargar la costura sobre la pretina interna. Quiere decir que es la que va a quedar hacia adentro, hacia la piel. Entonces cargo el pespunte sobre la pretina interna y coso a un 16 en todo lo largo de la pretina. Ya tenemos la costura de pespunte. Entonces vamos a retomar. Unimos por la parte de arriba, ¿cierto?, las dos pretinas con una costura abierta. Después sobrecargamos hacia la pretina interna. Después sobrecargamos hacia la pretina interna con costura a un 16, una costura a un 16 sobrecargando, y hacia todo lo largo de la pretina. Ahora, la técnica que les voy a enseñar, bueno, voy a doblar aquí, ¿cierto?, procurando que el pespunte me quede hacia la parte interna. Voy a poner aquí unos pines. Si desean pueden pasar la plancha. La técnica que les voy a enseñar para hacer la terminación y ensamble de esta pretina es muy bonita. A mí me gusta mucho utilizarla para este tipo de prendas, pues, y de hecho para todas las pretinas, casi todas las hago de esta manera. ¿Qué vamos a hacer? Ya definimos cuál es la pretina externa y cuál es la interna. La interna es a la donde le hicimos el pespunte a un 16. Entonces tengo acá un sesgo. Yo ya les enseñé en una clase anterior cómo poner sesgo. Este es un sesgo planchado que es muy fácil de poner. Entonces, sobre la pretina interna voy a pegar este sesgo en todo el borde de la pretina. Sobre todo este borde de pretina voy a pegar este sesgo sobre la pretina interna en la parte de abajo. Como esta es una pretina anatómica, yo sé perfectamente cuál es la parte de arriba y cuál es la parte de abajo. Sobre la parte de abajo voy a pegar este sesgo solo en la pretina interna. La externa la dejo tal cual. Listo, ya está el sesgo puesto en la parte interna de la pretina, en toda la parte interna de la pretina. Ahora vamos a ver algo de lo que no hemos hablado hasta ahora, que son los pasadores. Yo acá tengo unos pasadores hechos, ¿sí? Tengo 6 porque le pongo 2 en el centro posterior, otros 2 y otros 2 adelante. Y el pasador simplemente es una tira de más o menos 60 centímetros de larga por 10 centímetros, perdón, por 5 centímetros de ancha, y yo lo que hago es hacer un tubito. Entonces formo el tubito y coso. A veces en esa oportunidad yo le puse una costura en el centro, pero a veces puede tener también costura al lado y lado a un 16. En realidad el pasador es simplemente una tira que se cose como usted quiera. Entonces aquí tengo los pasadores. Ahora vamos a pegar la pretina y los pasadores de la falda. Aquí tengo entonces la falda en el centro posterior, y lo que voy a hacer es voy a poner 2 pasadores que voy a sostener con pines. Entonces uno acá
y otro acá. Los otros dos pasadores se deben colocar más o menos a 4 centímetros del costado posterior, y en el frente entonces los ponemos, a mí me gusta ponerlos al final de la boca de bolsillo. Apenas ya tengo los pasadores ubicados así donde los voy a poner, ¿qué voy a hacer? Voy a coser la parte externa de la pretina enfrentando, vamos a abrir este cierre, vamos a enfrentar derecho con derecho de la pretina. Esta es la parte de la pretina que vamos a enfrentar con el derecho de la tela. Digamos que se coloca así, entonces yo la pongo derecho con derecho y vamos a coser todo este contorno tanto para allá como para allá. Aquí tenemos ya completamente unida la falda de la pretina con costura abierta, toda a 1 centímetro. Entonces, si nos damos cuenta, los pasadores han quedado ahí dentro de la costura, como está acá, y en el frente pues ha sobrado este pedazo y este pedazo. Entonces, paso siguiente, una vez aquí ya está toda puesta la pretina, falta asentar la parte posterior. Entonces, paso siguiente es doblar la pretina. Mire cómo la voy a doblar hacia, o sea, voy a enfrentar, voy a entalegarla punta, entonces voy a doblarla hacia el derecho y voy a hacer una costura recta aquí. Ahora que está cosida recto, lo que hacemos es voltear la costura. Me voy a ayudar de este destornillador para sacar la punta de la costura. Por lo tanto, este quedaría así, en este centro frente. El otro lado entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a observar qué es lo que vamos a hacer. Lo tenemos así, damos la vuelta, enfrentando el derecho y el derecho de la pretina, y cosemos. Vamos a seguir la línea del aletillón y vamos a coser recto. Apenas estamos acá, que ya he pasado una costura de sostenimiento, o sea, una costura de pespunte por toda la pretina, un 16, entonces me va a quedar internamente, me va a quedar así, o sea, la pretina quedó asentada, no hubo necesidad de doblar, sino que la terminación la proporciona el sesgo. Vamos a verla por el revés, queda así en el posterior y así en el delantero, en el frente. ¿Ves? Lo que me queda por hacer es los pasadores. Entonces voy a pasar un atraque 2 centímetros abajo de cada uno, y después de hacer el atraque 2 centímetros abajo, acá doblo 1 centímetro y hago un atraque aquí sobre el borde de la pretina. Entonces coso 2 centímetros abajo y uno aquí sobre la pretina, y eso se lo voy a hacer a cada pasador. Los pasadores lo único que hice fue ubicarlos y coserlos junto con la pretina. Vamos a ver cómo quedan los pasadores así como les digo que los vamos a poner. Así nos quedó entonces este pasador, tiene una costura de pespunte acá en el interno y otra aquí. Lo mismo vamos a hacer con esta. Entonces voy a hacer una costura sobre la falda como tipo presilla, así de atraque. De atraque significa que coso varias veces en una misma parte. Después doblo acá 1 centímetro, lo doblo sobre el borde de la pretina y coso. Como haciendo remate.
De esta manera entonces vamos a coser todos los pasadores y lo único que me quedaría haciendo falta sería la parte del ruedo. En el ruedo, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. No voy a dobladillar, yo podría hacer esto. Como yo dejé 4 centímetros de ruedo, entonces dobladillo y paso una costura a un 16. Lo que voy a hacer es voy a pasar doble costura, una doble costura decorativa, y voy a dejar que esto se me desfleque. Listo, entonces ya tengo terminados los pasadores, la pretina. Obviamente terminado este pasador, queda lista, confeccionada la falda. Espero entonces que este video les haya sido de mucha utilidad. Ahorita, por favor, para que cosan sus faldas 5 bolsillos. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en un próximo video.